Buenas, me encuentro hoy con don Rodrigo Cubero, expresidente del Banco Central de Costa Rica y consultor económico en la actualidad. Dejamos pasar unos cuantos días después de conocer la noticia del conflicto bélico en Irán para tener más información y tener mayor evolución de lo que estaba pasando en los mercados financieros y en general en la política económica mundial para poder empezar a perfilar algunos escenarios y algunas situaciones que podría desencadenar este conflicto bélico y a la vez cómo podrían también conectarse con la economía costarricense. Don Rodrigo Cubero, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación. Y yo creo que la primera pregunta de mi parte sería, bueno, pasados estos 5 días ya hemos visto algunas reacciones en los mercados de materias primas. El petróleo ha tendido a aumentar. Actualmente el barril anda por el orden de los $75. Los mercados accionarios, que son en alguna forma un termómetro de la percepción de los inversionistas, han estado ahí trastabillando, volátiles, pero tampoco ha habido como una caída abrupta de los mercados accionarios. Y sin embargo hay riesgos latentes, sobre todo en el tema del suministro de petróleo y de algunas materias primas. Está la situación del estrecho de Hormuz, que preocupa mucho para efectos del transporte de hidrocarburos. Haciendo un balance de todo este combo y viendo que esta incursión militar, este conflicto en el Golfo Pérsico podría tardarse más de lo previsto. ¿Qué podríamos esperar como impactos inmediatos en la economía global? Bueno, primero que nada, Esteban, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con usted. Muy agradecido, muy honrado de poder compartir en este programa con usted y quienes nos siguen. Eh, Todavía hay mucha incertidumbre, Esteban, y la incertidumbre es multidimensional, aplica tanto al aspecto político como al militar y, por supuesto, derivado de todo eso, al impacto económico que este conflicto pueda tener. Empecemos porque el impacto económico se transmite esencialmente, no únicamente, pero esencialmente a través de los precios del petróleo y el gas, que es la principal incidencia económica que está teniendo este conflicto, ¿no? Y ahí esa cadena de transmisión va a depender muchísimo de cuál sea la duración del conflicto y cuál sea la implicación que tenga sobre el suministro de petróleo y de gas al mercado internacional. En este momento, los mercados están muy temerosos, no solo por la implicación que está teniendo ya el bombardeo de Irán a algunas de las facilidades de las instalaciones de producción de infraestructura energética a lo largo y ancho del Golfo Pérsico, sino sobre todo, como usted mencionaba, por la decisión de Irán de cerrar el paso en el estrecho de Hormuz, que es un canal, es una arteria fundamental para el tránsito del petróleo y del gas en el mundo. Se calcula que alrededor de entre el 15 y el 20% del petróleo que se consume en el mundo circula por el estrecho de Hormuz, y más de un 20% del gas natural líquido pasa también por el estrecho de Hormuz. Entonces, el cierre de ese paso que ha decidido Irán, porque al final Irán controla una de las dos mitades del paso, ese cierre está generando un pánico en los mercados, más previendo lo que puede tener esto como consecuencia que porque ya esté teniendo consecuencias directas, y eso llevó a que los precios del petróleo subieran muy, muy fuertemente en los últimos 2 días. Los ataques a Irán de parte de Estados Unidos e Israel arrancan el sábado, o están cerrados los mercados internacionales sábado y domingo, pero ya el lunes, cuando empiezan a abrir los mercados en Asia, empieza a sentirse el efecto económico de esta anticipación de una interrupción en el suministro de gas y petróleo, y los precios del gas y el petróleo empiezan a subir muy fuertemente en los mercados de Asia, y luego se transmite esto a los mercados europeos y al mercado americano, al mercado de los Estados Unidos. En lunes y martes vemos una escalada muy fuerte en los precios del petróleo. En efecto, suben alrededor de 13 y 15%, pero ya hoy vemos que hay un poquito más de tranquilidad. eh, el precio sigue alto, no es que ha bajado el precio del petróleo, sigue ese 13 o 15% por encima de donde estaba
antes del ataque a Irán, pero ciertamente digamos que los mercados están en una actitud de esperemos a ver qué, eh, mm, digamos que podemos ir coligiendo de lo que está pasando en el campo militar y político, porque de eso dependerá la duración del conflicto y a cuántos países termina involucrando, ¿no? Y esto va a ser la clave, Esteban. Al final, qué tan duradero sea el conflicto impactará en cuánto vaya a subir el precio del petróleo y por cuánto tiempo va a subir. Y cuánto tiempo tendremos que esperar hasta que se normalice. Recordemos que antes del ataque a Irán, eh, el, la expectativa, la lectura que los mercados tenían de la situación del petróleo y del gas a nivel internacional era que este año 2026 iba a ser un año más bien de sobreabundancia, que iba a ser un año donde más bien si algo las presiones iban a ser hacia la baja en el precio del petróleo, porque los países del Golfo estaban produciendo y se habían comprometido a producir mucho petróleo, Estados Unidos también con el giro de políticas que implica la llegada de Trump al poder y esa política de explorar el petróleo, explotarlo, para producir cada vez más petróleo desde los Estados Unidos, la combinación de estos dos factores iba a llevar a una abundancia de petróleo en el mercado internacional y con eso lo que se iba a dar es una presión de los precios hacia la baja. El ataque a Irán cambia radicalmente las perspectivas y de pronto más bien nos vemos sumidos en la incertidumbre ya no de cuánto va a subir el precio del petróleo, sino también de por cuánto tiempo. Si el petróleo se mantiene elevado en sus precios por mucho tiempo, esto sí va a empezar a incidir, Esteban, ya en la inflación mundial y consecuentemente, porque el petróleo, por supuesto, como sabemos, es la fuente de la materia prima para la producción de combustibles y los combustibles a su vez para la circulación de una gran cantidad de bienes y personas en el mundo, es fundamental para el transporte de personas y mercancías, pues al final termina incidiendo en los precios de casi todo. De bienes y servicios a lo largo y ancho de la economía mundial. Entonces, esto puede empezar a golpear la inflación y a través de la inflación puede golpear las tasas de interés y el crecimiento económico en el mundo. Entonces, por ahí están las correas de transmisión y de nuevo, la gran incertidumbre es cuánto va a durar el conflicto y qué tan importante va a ser el impacto que este conflicto tenga sobre el suministro de petróleo en el mercado internacional. Y posterior al conflicto, incluso si fuera corto y no se extendiera más allá, uno pensaría, por ejemplo, el caso de un gran demandante como China, que el mes pasado se quedó sin un proveedor que era Venezuela. Irán es un proveedor importante de petróleo de China y con esta guerra que se está gestando en el Golfo Pérsico podría haber una reconfiguración. Tal vez Irán ya no podría ser un proveedor tan inmediato para China y China debería empezar a buscar petróleo en otros lados. No sé si usted ve como que el tablero de la oferta y la demanda del hidrocarburo también se podría resultar reacomodándose después de este conflicto. Así es. Así es, algunos han hecho una lectura equivocada de esta situación porque concluyen que como en efecto la gran mayoría del petróleo iraní fluye hacia China y Irán en este momento representa alrededor del 3% de la producción de petróleo en el mundo, pero representa como un 20% del total de consumo de petróleo por parte de China. Que como eso es así, como el petróleo iraní fluye sobre todo a China, bueno, entonces es un problema de China, pero en realidad no es así, porque el mercado petrolero mundial está muy conectado. Es como si fuera una piscina, ¿verdad? Y si por un lado la piscina hay una fuga, aunque esté en la esquina de allá, a mí, yo estoy en la esquina opuesta, me va a terminar afectando el nivel de agua, porque los vasos comunicantes en el mercado petrolero mundial son muy fuertes. Y esto significa que si China deja de ser suplida por Irán, al final China va a tener que buscar mercados alternativos y esos mercados alternativos pues ya no le van a inyectar el petróleo que antes le inyectaban al resto del mundo, sino que se lo van a tener que inyectar a China. O sea, va a haber una competencia por menos petróleo, lo que va a incidir en los precios del petróleo al alza y por eso es que los mercados están leyendo esa situación. Y la infraestructura, no sabemos cómo va a salir la infraestructura después de esto. Digo, se están bombardeando plantas productoras. Así es. Esa es una de las grandes razones por las que hay incertidumbre. Casi que, digamos, en el corto plazo preocupa muchísimo el tema del estrecho de Hormuz,
porque, como decíamos, es una arteria importantísima para la circulación del petróleo y gas, pero a mediano plazo lo que más preocupa es la destrucción de infraestructura energética, de plantas de producción de petróleo y de gas y de refinamiento de petróleo para producir combustibles derivados, y eso en general, digamos, es lo que tiene más preocupado a los mercados en el mediano plazo, que haya una pérdida de capacidad productiva y que entonces el impacto sea más duradero sobre el mercado petrolero. Digamos, sobre todas esas cosas, y Esteban, no tenemos respuestas, lo que tenemos son preguntas, no sabemos ya sabemos que ha habido destrucción hasta ahora y hay plantas paralizadas que han salido de circulación, tanto de gas como de petróleo. Qatar acaba de anunciar que va a cometer una especie de default, que en el mercado petrolero le llaman, o sea, de incumplimiento, no va a poder suplir a sus clientes, a sus compradores de petróleo, perdón, de gas, en una gran medida porque su principal planta productora de gas salió de circulación como consecuencia del ataque que ha sufrido con misiles y drones iraníes, y particularmente porque tienen temor de que un nuevo ataque pueda generar una explosión muy fuerte. Entonces, digamos que también en forma cauta han decidido cerrar, y eso saca a circulación una planta que estaba produciendo alrededor de un quinto del total del gas que exporta Qatar, que a su vez es uno de los principales exportadores de gas en el mundo, si no el principal. Entonces, ya ahí empezamos a ver que hay daños en la infraestructura que están generando un impacto, ¿verdad? Y Qatar declara esa especie de impago aduciendo fuerza mayor. Que es, digamos, algo que en los contratos petroleros se permite como una cláusula para justificar el incumplimiento de la provisión de gas en una circunstancia como esta. Pero todo esto para decir que, en efecto, el daño a las instalaciones de producción energética de gas y petróleo pues pueden tener un impacto sobre el suministro futuro y están preocupando a los mercados. Volviendo unos años atrás, Rodrigo, en el 2021, 2022, recordemos cuando estábamos saliendo de la pandemia, que hubo un shock de oferta, se dio la crisis de los contenedores, posteriormente el conflicto bélico en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Recuerdo que usted era presidente del Banco Central en parte de esos meses, 2021, 2022. ¿En qué se diferencia lo que podría desencadenar la actual operación militar, la operación bélica en el Golfo, de lo que ocurrió en ese momento en términos económicos? Es una muy buena pregunta, Esteban. Digamos, lo que tuvimos durante la pandemia fue una combinación de factores que llevaron a un tránsito, un desplazamiento del consumo durante esa época pandémica e inmediatamente post-pandémica, desde servicios que estaban básicamente clausurados por razones de la pandemia, por razones, digamos, prudenciales de salud pública, hacia bienes. Es decir, la gente no podía ir a los cines, no podía ir a los teatros, no podía ir a los restaurantes, no podía montarse en aviones para ir a otros países, y empezaron a consumir más bienes. Las personas empezaron a consumir más televisores de pantalla plana, más computadoras, más aparatos telefónicos y en general más bienes, incluyendo vehículos también, y menos servicios. Y los bienes requieren materias primas para ser producidos y requieren ser transportados, los servicios no. Entonces, eso llevó a un incremento en la demanda de materias primas y llevó a un incremento en la utilización de contenedores. Y todo esto se transformó en como decía usted, una crisis de contenedores, por los precios de los contenedores se dispararon, en parte porque la demanda estaba subiendo mucho, en parte porque el movimiento de los contenedores a través de los puertos se había ralentizado como consecuencia de las medidas de restricción sanitaria, y también tuvimos un incremento en los precios de las materias primas porque estaban demandando más cosas que requerían materias primas para ser producidas. Y eso empezó antes de la guerra en Ucrania, pero por supuesto cuando el 24 de febrero del 2022 Rusia invade Ucrania, los precios de las materias primas se disparan todavía más, aumentan todavía más fuertemente, y tuvimos entonces una verdadera crisis de precios de materias primas que llevó a atizar la inflación más de lo que ya venía atizando, digamos, la combinación de factores de oferta y demanda durante la pandemia. Y esto llevó a una gran crisis de inflación y a una respuesta de bancos centrales con aumentos en tasas de interés. Pero de nuevo había muchos factores detrás y algunos de ellos eran factores de demanda.
como decimos, desplazamiento de la demanda hacia bienes, pero también el estímulo que a la demanda que estaba, digamos, estimulando, que estaba incentivando la demanda, que eran las medidas fiscales y monetarias de los gobiernos, sobre todo en los países avanzados, para tratar de, justamente, de impulsar las economías, y eso generó un aumento muy fuerte en la demanda que en última instancia se tradujo en un fenómeno inflacionario. En el caso del conflicto actual, tenemos un choque estrictamente de oferta. Es decir, lo que tenemos es básicamente la cesación parcial, la interrupción parcial de la producción de petróleo y su circulación por el mundo. Y esto, digamos que tiene una incidencia muy clara, pero que podría ser de corta duración. Si el conflicto se resuelve rápidamente en un escenario, digamos, muy benigno, esto se puede digamos, absorber por la economía mundial sin mayor impacto. Un escenario, digamos, muy positivo sería que muy pronto se restablezca, digamos, una línea de poder en Irán que decida entrar en una tregua con los Estados Unidos y con Israel. Digamos que en ese caso, y si cesan las hostilidades y se logran restituir los pasos por el estrecho de Hormuz y la producción de petróleo en las facilidades que han sido suspendidas temporalmente, pues ahí digamos que el impacto sobre los precios del petróleo serían de muy corta duración y la economía mundial se sacudiría esto sin mayor problema. Es decir, en el promedio, los precios del petróleo en el 2026 casi que ni se sentiría este aumento porque muy rápidamente se normalizaría. En el extremo opuesto, si tenemos un escenario de un conflicto muy duradero, ¿verdad? Con un impacto muy fuerte sobre la producción de gas y petróleo en el mundo, pues eso llevaría a un aumento muy sostenido de los precios del petróleo con implicaciones muy negativas para las tasas de inflación, las tasas de interés y las tasas de crecimiento en el mundo. Entonces, en el medio, pues podríamos tener cualquier combinación de estas cosas, pero la causa es muy clara y muy específica y relativamente acotada porque se transmite específicamente sobre los precios del petróleo y los precios del gas, que es esencialmente donde está apretando el zapato a la economía mundial. El efecto principal o la cadena, la correa de transmisión esencial desde el punto de vista económico, hay pérdidas de vidas humanas, hay unas consecuencias geopolíticas importantes. No quiero minimizar, digamos, las otras dimensiones. La correa de transmisión es esencialmente precios de materias primas, gas y petróleo. Y esto podría ser o de muy corta duración y la economía se lo sacude, o de larga duración si el conflicto dura mucho. Pero a diferencia de la pandemia, en que teníamos una multiplicidad de causas difíciles de resolver en el corto plazo, acá la cosa se podría resolver relativamente rápido si se llega a una tregua, por ejemplo. Y esa es una gran diferencia, porque la causa es muy específica y muy puntual. La respuesta de política del Banco Central en aquella época fue bastante fuerte. Recuerdo que el aumento de la tasa de política monetaria fue bastante veloz. Creo que, no sé, don Rodrigo, si eran como 4 o 5 puntos en el primer semestre del 2022. Estaba revisando por Yes. ahí el gráfico y también se tomaron acciones por el lado del encaje. Recuerdo que el encaje de los bancos se aumentó un poquito. En esta ocasión, usted ve a un banco central, hablando en el caso de Costa Rica, o los bancos centrales más cautos antes de hacer grandes aumentos en la tasa de política monetaria. No, no lo veo pasando, al menos no, porque hay mucha incertidumbre y porque perfectamente existe la posibilidad de que esto se resuelva, tal vez no en cuestión de días, pero al menos en cuestión de semanas o meses, y que el impacto, digamos, sobre los precios del petróleo y consecuentemente sobre la inflación en el mundo sea relativamente limitado. En ese caso, pues los bancos centrales no tendrían mayor razón para reaccionar subiendo tasas de política monetaria. Lo que sí queda más claro es que, y me refiero específicamente al Banco Central de los Estados Unidos, a la Fed, lo que sí queda claro es que tampoco en este ambiente van a sentir el espacio para bajar tasas de política monetaria. Y recordemos que antes del ataque a Irán, hasta el viernes de la semana pasada, la expectativa de los mercados es que las tasas de interés en los Estados Unidos iban a seguir a la baja. La misma
la misma junta directiva, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de los Estados Unidos había anunciado una rebaja de 25 puntos base, es decir, un cuarto punto porcentual este año 26, y los mercados leían que más bien seguramente se iban a dar todos rebajas de 25 puntos, es decir, incluso salió un dato favorable de inflación, el último, ¿verdad? De que había hecho pensar que eventualmente se podría relajar un poco más la tasa de la Fed. Sí, sobre todo que sí, también los datos del mercado laboral no estaban siendo muy buenos, entonces la combinación de eso daba a pensar que había espacio para que la tasa de política monetaria en el caso de los Estados Unidos bajara más rápidamente. De manera que lo que tenemos ahora es con esta incertidumbre y la posibilidad de una presión inflacionaria, si el conflicto se mantiene en el tiempo y llega a incidir en un aumento muy sostenido de los precios del petróleo, pues ahí lo que tenemos es un escenario donde posiblemente la Fed decida posponer sus rebajas en tasa de política monetaria. Yo no lo veo todavía empezando a subir tasa, o sea, revirtiendo la dirección hacia la que se pensaba que iba a ir la tasa de política monetaria. No lo hará hasta que se aclare un poquito más cuál es el impacto que va a tener esto, pero ciertamente va a ser mucho más cauto de bajar tasa de política monetaria. Ahora, el escenario en Costa Rica es muy distinto al de la Fed. Recordemos que en Estados Unidos la tasa de inflación ha estado y permanece bastante por encima de la meta del Banco Central. Está el indicador que el Banco Central observa está como en 2,7%, cuando el objetivo inflacionario del Banco Central en Estados Unidos es de 2%. Es decir, la inflación está por encima de donde debería estar, y el Banco Central ha estado muy atento a ese comportamiento de la inflación, donde la inflación se ha rehusado tercamente a bajar hacia la meta y ha estado bastante digamos, terca a la baja, resistente a la baja, la inflación en Estados Unidos. A diferencia de eso, en el caso de Costa Rica, tenemos más bien una inflación que no solo está muy por debajo de la meta de inflación, sino que se está alejando en la dirección negativa de la meta de inflación. Y en este momento, en el mes de enero, ya pronto recibiremos los datos para el mes de febrero, pero ciertamente en el mes de enero cerró en menos 2,5% la inflación. Es decir, está a 5,5 puntos porcentuales de la meta de 3% del Banco Central. Está muy, muy lejos. Entonces, el Banco Central tiene espacio para bajar tasa, incluso si hay cierto impacto inflacionario ahora. Pero vamos a ver, ante la incertidumbre, yo mismo, que he venido diciendo que el Banco Central tiene espacio y debería aprovecharlo para bajar tasa de política monetaria, es posible que prefiera esperar un poco para entender bien cuáles van a ser las implicaciones de este conflicto sobre los precios del petróleo y consecuentemente sobre las tasas de inflación. A nosotros eso nos golpea claramente, que somos importadores de petróleo, y nos va a golpear además un país que depende claramente de los hidrocarburos para la industria de transporte. El transporte costarricense depende muchísimo de los hidrocarburos. O sea, no hemos electrificado la flota de transporte ni público ni privado, de manera que dependemos muchísimamente, en gran medida, enormemente de la importación de petróleo, que nos va a golpear, digamos, si sus precios suben vía mayor inflación. Entonces, yo entendería que el Banco Central va a actuar cautamente en este sentido, y sería, digamos, la respuesta adecuada considerando el nivel de incertidumbre que tenemos en este momento. ¿Cuánto se tarda en transmitirse a Costa Rica el aumento de los precios del petróleo? Había como un lapsus, cierto, don Rodrigo, no es tan inmediato. Costa Rica compró un cóctel de hidrocarburos, está la ARECEP por ahí que se toma su tiempo para aplicar los aumentos. Es como un mes y más o menos. medio, entre un mes y 2 meses, como un mes y medio en promedio de rezago, Esteban, en efecto, para que, digamos, ARECEP vaya haciendo los ajustes y poniéndolos implementando los ajustes. Otra gran pregunta para Costa Rica. Su principal socio comercial, su principal emisor de inversión extranjera, su principal emisor de turistas está envuelto en un conflicto bélico, y hay mucha incertidumbre sobre lo que podría ocurrir, como bien dijo usted hace algunos minutos. ¿Qué podría pasarle a la economía de los Estados Unidos y si algo de eso debería preocuparnos? Sí, bueno, también es cierto, Esteban, ya mencionábamos que si hay una escalada sostenida en los precios del petróleo y eso incide en una mayor tasa de inflación en los países avanzados, incluyendo en los Estados Unidos, eso llevaría posiblemente a tasas de interés
al menos más altas de lo que hubieran sido de otra forma, y consecuentemente a un menor impulso en la economía de los Estados Unidos, es decir, una menor tasa de crecimiento de la que de otra forma se hubiera obtenido. Y por supuesto que la implicación para Costa Rica, que está tan vinculada, como usted mencionaba, a los Estados Unidos, 47% de nuestras exportaciones de bienes van para allá, 50% de nuestras exportaciones de servicios van para allá y el 71% de la inversión extranjera nos viene de allá. Eso quiere decir que, y uno de cada dos turistas, dentro de las exportaciones de servicios están incluidos el turismo, uno de cada dos turistas nos viene de los Estados Unidos. Pues la implicación para Costa Rica es que nuestro crecimiento económico también va a verse afectado si se enfría la economía norteamericana. Hay que entender, eso sí, que Estados Unidos es menos dependiente hoy en día del petróleo de lo que era en el pasado. Estados Unidos se ha convertido en el principal productor por mucho de hidrocarburos, de petróleo y gas, a partir digamos, del auge de la industria de petróleo de esquisto en los Estados Unidos. Y ahora con Trump, pues, digamos, la desregulación de la industria petrolera genera, digamos, expectativas de que Estados Unidos va a ser un productor todavía mayor en el futuro. Entonces, digamos, su dependencia es menor, y eso hace que el impacto que estén teniendo este conflicto sobre la economía norteamericana pues sea un poco menor a lo que se espera que pueda ser, por ejemplo, en Europa. De hecho, así lo leyeron los mercados accionarios. Si usted ve lo que pasó en los últimos 2 días, ya hoy se corrigen un poquito los mercados accionarios, pero lo que pasó lunes y martes es que los mercados de Europa y los mercados de Asia se desploman, y en cambio los mercados en Estados Unidos apenas se mueven a la baja ligera. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque las economías asiáticas y europeas son mucho más dependientes de los hidrocarburos que los Estados Unidos. Entonces, nuestro principal socio comercial no es tan vulnerable a este conflicto. Es paradójico, porque Estados Unidos es el que inicia el ataque, pero su economía no es tan vulnerable como lo son las economías asiáticas y europeas al conflicto y a sus consecuencias económicas. Perfecto, don Rodrigo Cubero, muchas gracias por atendernos y bueno, esperemos que podamos conversar pronto y que de allá de Oriente Medio vengan mejores noticias que las que hemos recibido recientemente. Ojalá que vengan buenas noticias, Esteban. Yo realmente tengo la esperanza de que eso se pueda resolver pronto, pero la verdad, los análisis políticos, y ya eso es otra parte, y no soy yo el experto, pero los análisis políticos sugieren que el conflicto podría durar mucho más en resolverse. El régimen iraní no está implosionando, al contrario, ya hay una línea de sucesión, y lo que viene son personas de línea dura que posiblemente no se sometan a una tregua tan fácilmente como algunos en Estados Unidos esperaban, de manera que esto puede prolongarse en el tiempo, y eso Sí, tendría... y hablan del caos también, que es otro escenario, el escenario caótico donde hay diferentes facciones luchando por dejarse el poder, ¿verdad? Así En es. Irán. Una especie de guerra civil en Irán, con una implicación muy seria sobre la capacidad de Irán de convertirse de nuevo en productor importante de petróleo a futuro, de manera que la interrupción del suministro de petróleo podría ser bastante prolongada en algunos escenarios, y desafortunadamente los politólogos, los analistas coinciden en que ese escenario es más probable que el escenario benigno de que se resuelva todo muy pronto. Pero bueno, de nuevo, esperemos que se logre resolver para bien de la economía mundial y la de Costa Rica.